Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señores. Gracias. Estamos en una emisión más de este espacio político sobre el tiempo aquí en Metrópolis. Gracias a mi estimado José Julián y Rayito ahí en controles. Samuel, buenas tardes en el otro lado del estudio. Y está nuestro invitado de lujo, como siempre, cada semana, cada que lo invitamos, se da su tiempo para venir a platicar largo y ancho con nosotros. Doctor Jaime Zúñiga Burgos, bienvenido nuevamente a tu casa. Un placer, Víctor. Doctor, temas hay bastantes. Ya tuvimos aquí espiritistas, ya tuvimos aquí chamán, ya tuvimos. Tú que dominas todas estas áreas, ¿qué nos falta por tener aquí de invitados, doctor? Pues yo creo que ha sido muy completo la plantilla de invitados que has tenido, hasta un vampiro aquí hace poco. Hasta un vampiro, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué viene siendo tu sobrino? Es mi sobrino Lalo Escoto. Muy buena plática con él. Doctor, antes de entrar ahí platicábamos, vi una portada ahí de ustedes de estas buenas y chingonas que maneja José Manuel, que a mí me causó así como mucha curiosidad. La Casa de los Espantos, la Casa de los Espíritus, o cómo, no recuerdo bien que inclusive hasta la cara que te pusieron así como que también te ves así medio fúnebre. Así Dije, es. y ya caray, ahora sí se personificó el doctor ahí. Sí, mira, es la casa de donde los espiritistas se reunían. Estamos hablando de los años 40, escucho, Doc. 50. Sí, ahí se reunían y era una cosa muy discreta porque Querétaro era otro. No cabían algunas situaciones que fueran en contra de la religión. El catolicismo aquí pues, era predominante. Entonces esto lo hacían con mucha discreción, pero desde luego había convencimiento de la gente que lo practicaba. En esa época había un director de tránsito aquí, que era don Fernando Domínguez, que tenía el apodo de El Espiritón, así lo conocían, no por algo. ¿El Espiritón? El Espiritón le decían, por su afición a invocar a los espíritus. ¿En serio, Doc? Sí, lo creían. Bueno, si Madero, presidente Madero, consultaba a su hermano difunto sobre algunos aspectos, él era espiritista, eso es muy sabido históricamente, don Francisco. Y aquí en Querétaro, este señor fue el que hizo trascender porque, como era una persona de mucha notoriedad, fue director de tránsito, tenía unos transportes que eran transportes Domínguez ya desaparecidos. Y pues la gente, sus amigos, que en ocasiones los convocó como a don Jesús Lara López, un magnífico artesano, herrero, que fue el que soldó la campana mayor del templo de San Francisco. Una gente muy noble, muy agresivo, era maledicente, hablaba con palabras altisonantes, pero llegando él a su casa era el mejor padre de familia. Estaba en Allende y don Fernando Domínguez vivía a unos cuantos pasos, casi con la esquina con Morelos, era la casa de don Fernando. Y por la vecindad un día lo convocó que fuera a una sesión espiritista. Esto se realizaba en la antigua calle de la Media Luna. Es la calle de 16 de septiembre, donde por el trazo indígena circulas en forma de media luna, por eso los queretanos la conocían como la Casa de la Media Luna. Me platicaba Jorge, su hijo, que lo acompañó en esa ocasión, que él iba por curiosidad y por el compromiso con el vecino, que había tenido la amabilidad de convocarlo, y la curiosidad de ver de qué se trataba, con el propósito también de poner en evidencia que pues eso no existía.
Entonces que decía Jorge que llegaron y en esta casa, que es una casa que despega de todas las de por ahí, porque es una casa bastante grande, bastante amplia, que incluso por la parte de adentro da a más de media cuadra, sí, media manzana. Y tiene sus arcos, muchas habitaciones, y fue de algún personaje que tuvo el capital suficiente para hacerla con ciertas cosas de lujo para el rumbo. La Ah, cantera, por ejemplo, las rejas forjadas, todo esto, los escalones, porque recuerda que ahí hay una pendiente que es la ladera del Cerro del Sangremal. Entonces muchas de las que es lo casas que es la bajada hacia el río, de Gutiérrez Nájera. sí, cerca de Gutiérrez Nájera, ahí se niveló, pero sí tiene unos escalones para lo que nivelaron, lo que rellenaron para darle una superficie plana dentro de la vivienda. Hay dos, tres O sea, la escalones. casa está pasando Gutiérrez Nájera. Está pasando Gutiérrez Es Nájera. la que era una carpintería No, no, últimamente. no, mira, esta tiene su historia porque Ah, donde ahora son un hotel boutique que rentaron no, todas las no, habitaciones. eso era una vecindad que compró el famoso Pepet, el ingeniero Palacios, que la rescató, le metió mucho dinero, puso ahí un pequeño hotel y un bar, había un bar, un restaurante. Eso está por la casa de cuna, un poco adelante de la casa de cuna, donde ya hay unas privadas Ah, modernas. sí, enfrente de las privadas modernas. Esa es la que tú dices, ¿no? Sí. Y la que tú me estás mencionando, ¿cuál Es es? mucho Mucho más más adelante. adelante. Sí, mucho más adelante. Es pasando Gutiérrez Nájera. Pasando Gutiérrez Nájera. Sí, antes de llegar a 5 de mayo, está pasando la calle que baja hacia el mercado, Ah, Gutiérrez Nájera. Gutiérrez Nájera, a media cuadra ahí está esta casona. O sea, subiendo de Gutiérrez Nájera hacia arriba, hacia 5 de mayo está la casona. Exactamente, pero por 16 de septiembre. Ajá. Ya ves que Gutiérrez Nájera cruza 16 de septiembre. Cierto que, por cierto, ahora creo que es un estacionamiento público esa casa. Donde está la pila del agua a un No, lado. No. esa casa está abandonada, está cerrada y sirve de bodega actualmente. Tengo entendido, hasta donde sea, a lo mejor me equivoco, que los Franco del grupo Infra, los dueños de Doña Urraca, que es otra casona preciosa, que la arreglaron muy bien, que son los que adquirieron esto porque la compró un extranjero. Después de que se sabía que allá había las sesiones espiritistas, muchos no lo sabían, pasó el tiempo y la rentaron, la dejaron y sus propietarios al parecer se la vendieron a un extranjero. Pero si recordamos por qué se dan esto, Jorge Lara Becerril me decía que había ido con su papá, pues la curiosidad, cierto temor. Ya Jorge ya falleció también, igual que su papá hace muchos años, pero Jorge fue más reciente. Entonces llegaron y que había una persona con una palangana con agua bendita a la entrada, subiendo los escalones, una palangana, y bienvenidos, por favor pasen acá a santiguarse con agua bendita, pues para purificar el ambiente, que no entraras tú con contaminar ahí Exacto. la sesión. Entonces ahí fue la primera intención que el don Fernando Domínguez tuvo para que su vecino fuera, pues fracasó porque el que estaba con la palangana les dio indicaciones y ya que habían hecho lo que les había dicho, santiguaron ahí, que le dijo al señor, pase venerable anciano. Y el señor Lara tenía unos calzonzotes y le dijo, venerable será su quién sabe qué madre. Vámonos. Y se salió, ya no entró, pero en una siguiente vez ya estuvo por ahí presente. Y sí, pues era lo que se conoce de invocar a los espíritus, entre el ritual que hay con oraciones y empezar el medium. Hay un medium que empieza a poner a su disposición su cuerpo, porque pues es ilógico decir que ves a un difunto y lo ves vestido como lo recordabas, Claro. o que te habla, pues con qué cuerdas vocales te va a hablar. Tiene que haber un intermediario que es el medium, y el medium se empieza a poner en trance, y es cuando viene ya el contacto con el espíritu que están invocando. Aquí en Querétaro hubo un medium muy conocido, un señor Lozada, tenía una panadería en Hidalgo, en una familia muy conocida aquí, que servía de medium. Y aquí recuerdo yo a Mariano Amaya, porque Mariano Amaya fue muy dado a estudiar el esoterismo, la brujería, porque él como investigador, como ex sacerdote,
como psicólogo, antropólogo, licenciado en Derecho, sociólogo. Era el hombre que tenía más carreras aquí cursadas, acreditadas, doctorados y maestrías. Un hombre muy sabio, Mariano. Entonces, cuando a él se le agotan los temas de filosofía, teología y todo esto, pues tenía un vacío. Y ese vacío era este espacio que es innegable que existe de la brujería, el esoterismo, el espiritismo, pues los cultos diabólicos, todo lo que se conoce. Y él, para ver la seriedad, quiso hacer un trabajo para editar un libro con estos temas. Entonces, platicaba Mariano que en una ocasión pues, él fue convocado para una reunión espiritista y que llevaba en mente, para ver si era cierto, hablar con el que había sido su proceptor cuando él fue seminarista, cuando fue sacerdote. Era un padre que aquí de Querétaro, que tenía una voz muy sonora, no usaba micrófono, llenaba el templo con su vozarrón, era inconfundible. Entonces le dijo al medium, al que estaba ahí, que quería convocar al sacerdote fulano para ver si era cierto. Dice, yo conocía perfectamente bien la voz de él, y en el momento que se presentara si era la voz de él, le iba a cuestionar yo algunas cosas que nada más él y yo sabíamos. Todo pasó bien, ahí se puso el medium en trance, empiezan a respirar profundamente, se hiperventilan y tienen ese don que saben hacerlo. Y entonces entra en trance, convoca al sacerdote y al rato se oye la voz del sacerdote. Todo esto platicado por Mariano. Mariano, Mariano, ¿eres tú? Escuché tu voz. Sí, padre. ¿Por qué está tan oscuro aquí? Y Mariano le dice, padre, es que tú ya trascendiste. Y que de repente se deja caer el medium con la voz del sacerdote, inconfundible, se deja caer y decía, no, no es posible, no es posible. Ya Mariano como sacerdote y el otro también como ex sacerdote en espíritu ahí, pues empiezan a encaminarlo ya para buscar la luz, supuestamente. Pero aquí lo impresionante, y Mariano decía, a mí me impresionó porque yo sabía a quién iban a convocar, pero de repente interviene una voz que también me sonó al principio conocida, pero no la identificaba. Mariano, Mariano, soy el Carolo. El Carolo era una persona que ni el medio ni los que estaban ahí, Mariano ya ni se acordaba. El Carolo. El Carolo, el apodo que tenía este amigo de Mariano cuando estuvieron estudiando. Entonces le dijo, Mariano, Mariano, soy el Carolo. Quiero pedirte un favor. Mira, yo sé que esto se va a acabar ahorita. Quiero pedirte un favor. Dile a mi familia, a mi mujer, a mis hijos que me perdonen, porque les di muy mal la vida. El Carolo había sido alcohólico, eso lo sabía Mariano, y falleció muy joven. Entonces Mariano ahí dijo, pues esto, el médium no sabía lo que iba yo a convocar. Es más, yo no, ni tenía en mente hablar con el Carolo, yo quería hablar con el sacerdote, con mi proceptor. Entonces, ¿es verídico esto? Porque ahorita en la actualidad hay mucho escepticismo sobre eso. Yo soy escéptico, te lo digo abiertamente, soy escéptico. Hay un libro de los fenómenos metapsíquicos y los fraudes espiritistas. Hubo muchos que, incluso el gran Houdini le dio mucho por este tipo de investigaciones. Había unas hermanas muy famosas en aquella época que trataron pues de convocar a la mamá de Houdini. Entonces nunca se logró, él se decepcionó y ese libro en los fraudes espiritistas relatan cómo formaban el ectoplasma, porque el ectoplasma se empieza a formar en la boca del medium, que es una especie de burbujas así como ligeras, como un turrón, pero en la boca. Pero ellos tienen un truco para, con chasquidos en la lengua y todo esto, Casi imitar la voz. no, empezar a formar burbujas y empiezan a salir por su boca, le llaman ectoplasma, que es supuestamente en el medio, que es pues, la representación del espíritu que está en una transición, que se está manifestando ahí. Estas hermanas que te digo, no recuerdo el nombre ahorita, tenían la habilidad de tronar los dedos de los pies. Y entonces
Si es sí, contesta una vez, si es no, contesta dos veces. Y ellas como castañuelas tronaban. ¿En serio? Imagínate, Víctor, a oscuridad de una vela, predispuesto a que a lo mejor sí aparece el espíritu. Tú ya vas con cierto nerviosismo, con esperanza de hablar con el ser querido que no te despediste. Siempre habrá pretextos. Entonces, si estás ahí y de repente se empiezan a oír ruidos, y si empiezan a las medium a interrogar, a ver, dime si es sí, con un tronido en la mesa, algo así, y ellas con los pies hacían los tronidos. Entonces hay trucos muy baratos, se ponen todos alrededor de una mesa redonda y con el pulgar, los que están de acuerdo, que se sientan estratégicamente, con el pulgar abajo de la mesa, a una señal del medio, el que está coordinando la sesión, empiezan a levantar tres o cuatro la mesa, Para empieza hacer a levitar, creer que realmente. todos los demás tienen las manos ahí Y sientan el movimiento, y ven las manos en la oscuridad de los que la están levantando, pero ven los dedos, pero no ven el pulgar. que es el que está Y haciendo con el ese pulgar soporte. empiezan a elevarlo. Imagínate ahora con todos los medios de la 3D y todo lo que hay, pues los espíritus los puedes traer fácilmente, ya los puedes personificar ahí con una proyección ya en 3D, etcétera. Inclusive, Samuel, si quieres espantar a alguien aquí en el estudio, ponen tras bambalinas espejos y todo, antirreflejantes, y el Samuel está sentado allá en su madriguera, y haz de cuenta que lo estás viendo aquí, por decirlo así, son los antirreflejantes, ¿no? Sí, Todo sí. el truco. Y no había, en los años que estoy hablando, los años 30, 40, 50, no había este tipo de cosas. Pero dentro de todo lo fraudulento, como eso que te digo que es muy simple, impresiona, porque todos están ahí, están invocando al espíritu, empieza a haber una corriente de aire, por ahí Que hay ya alguien saben, también que por ahí con un ventilador. o simplemente abren una ventana y ya saben la corriente del viento, todo esto. Ahorita te voy a platicar de esta casa. Entonces, a mí me tocó verlo, fui a una o dos sesiones de espiritismo hace mucho tiempo, también por la curiosidad. Y pues sabías, al leer ese libro te das cuenta de todos los fraudes que se cometen y de cómo en ocasiones los charlatanes cobran. Cuando yo fui, no era de que se cobrara, los medios no cobraban. Y ahorita va a haber los engañapolíticos a granel, Pues que les sí, van a hacer creer que van a ganar. acuérdate que la brujería también está muy relacionada con la política. Los brujos de Catemaco, todo esto, pues decía la dirigente del magisterio que era muy afecta a esto, Hasta el Baster Guerrilla. Esther Gordillo, que era muy afecta al oráculo, a la consulta de todo esto, y pues hasta Hitler, muchos presidentes de Estados Unidos también lo han hecho, porque pues tienen tantas presiones que tienen que buscar salidas por ahí para consultar. Madero, por ejemplo, le consultaba a su hermano difunto de qué tenía que hacer para beneficio del país. Pero volviendo a esta casa, ya que pasa lo de las reuniones espiritistas ahí y todo esto, va por varios que la habitaron y llega un extranjero, la compra y el extranjero le empezó a invertir, empezó a cambiar pisos, puertas, a arreglar puertas, a meter instalación eléctrica y traía albañiles ahí. Y al principio los albañiles pensaban que eran bromas entre ellos. Oye, mi herramienta no está, no, pues está en el otro cuarto. Y así, bromitas de ese tipo que pues decían fuiste tú. Pero cuando se empezaron a dar cuenta de que sin hacer viento las puertas se azotaban, todavía ahí se puede decir, pues a lo mejor fue una ráfaga de viento, a lo, Claro. a lo mejor algo, siempre había una cosa de por medio. Pero cuando estuvo el electricista en pues una instalación eléctrica ya moderna, es muy difícil que un apagador de esos que hay modernos se oprima solo y que se prenda la luz. Empezaron a ver este tipo de manifestaciones y le empezaron a decir que ahí estaba el demonio, que ahí estaba el demonio. Tengo entendido también, por alguien me platicó, de que habían practicado un exorcismo. Pues llevaron un sacerdote que de hecho es un mini exorcismo con la bendición, con todo esto pues para purificar el lugar. Es un ritual que hay. Y pues las cosas continuaron igual. Después, hasta donde me informaron, la familia Franco lo compró, pero lo tienen como bodega.
una bodega ahí, hasta la fecha. Es una casa Fíjate antigua, muy bonita. qué interesante. Doc, y todo esto, bueno, no nomás es tradicional de Querétaro, este tipo de casas de espantos. Yo viví muchos años en Santa María la Ribera y lo que platicas exactamente, nosotros lo vivimos en una casa grandísima, que nos quedábamos a hacer las tareas hasta la madrugada y siempre era en el cofre de la dueña, vivía arriba de una casa muy moderna y los dormitorios eran abajo. Y este es lo provincial con lo colonial se conjugaban ahí. Y un estando todos haciendo otra, empezamos, ya deja de estar moviendo el carro, nos mueves y cuando nos separamos todo el carro, haz de cuenta, Doc, nadie nos lo platica, el carro solito para atrás y para pues, pélale a los dormitorios. Luego, otro día, pues, nosotros casi no salíamos los fines de semana, éramos pocos los que nos quedábamos. Igual nos azotaron, o sea, estamos hablando de un pasillo largo y estamos hablando de más de 8 puertas. Y que todas las puertas al mismo te las cierran y dices, ah, chicos, esto ya traspasa todo. Pues, y cual corriente de aire, como dices tú. ¿Qué hay en ese sentido? ¿Qué es lo que puede acontecer? ¿A qué se debe ese Mira, tipo? todo se puede justificar, todo se puede racionalizar con una explicación lógica. En Estados Unidos había supuestamente un fantasma que en la tubería de la calefacción empezaba a oírse un ruido. Entonces empezaron a investigar y ya la gente estaba ahí espantada, la casa estaba poseída por un espíritu. Y resulta que uno de los habitantes de ahí, meticulosamente a determinada hora, terminaba de fumar su pipa antes de dormir y la golpeaba en parte de la tubería y Y lo era lo que se detectaron. escuchaba. Sí, hay otra cosa. Aquí hay una casa que está en Pasteur con el Callejón de Libertad, antes Callejón de Don Bartolo, que es la Secretaría de Educación. Ujú. Sí, ¿verdad? La La Secretaría, casa de Don Bartolo. la casa supuestamente de Don Bartolo, eso ya es una leyenda que Valentín Frías se la endilgó pues a un personaje que pues era el Marqués de Rayas, que vivió ahí una temporada, pero ahora todos saben que el segoviano y cosas de ese tipo. Era imposible que este personaje, con la religiosidad que tenía, que era muy benevolente con el clero y todo esto, hiciera un pacto con el demonio. Eso ya es leyenda. En esa casa, cuando estaba la familia Alcocer, ahí vivió muchos años la familia Alcocer, fue la que la transmitió a gobierno del estado. La casa la conocía desde mi abuela como la Casa de los Espantos. Siempre era la Casa de los Espantos, y la de Don Bartolo era una accesoria de un zapatero, que era el verdadero Don Bartolo, que era la mitad del callejón. Por eso se llama el Callejón de Don Bartolo y no la calle de Don Bartolo. Callejón de Don El Bartolo. Collejón, Lo que porque es el andador. exactamente era el Callejón de Don Bartolo, el Callejón de Cabrera para abajo, Encarnación Cabrera. Y ahí lo lógico es, Valentín Frías rescata esa leyenda muy antigua de Querétaro y la ubica en la casa de Don Bartolomé, el segoviano supuestamente, y apegado, es una leyenda que ya es parte del patrimonio intangible de Querétaro. Pero no, porque si el callejón que conocieron nuestros mayores era el callejón de Don Bartolo, si la casa que dice Valentín Frías hubiera sido donde se dieron los hechos, pues no sería la calle de Posadas, sería la calle de Don La Bartolo, que, la calle del Segoviano, la y no que, era la calle de Posadas. En esa casa, por la amistad que llevaba mi madre con la que habitaba ahí, decía que en la habitación triangular, porque hay una habitación en la parte de arriba, la esquina, como el callejón tiene está oblicuo a Pasteur, en la parte de arriba hay una habitación que le llamaban la habitación triangular. La tenían como sala porque ahí tiene el balcón y había un piano. Ese piano en las noches tocaba, pero tocaba algunos acordes. No era el clásico Rosencrantz de arpa metálica, que con los cambios de temperatura en ocasiones, y lo viví yo en la casa mucho tiempo. Mi habitación fue donde estaba el piano antes de irme a México, y ahí en la noche con los cambios de temperatura de repente se oía,
cosas así dentro del piano, pero era por los cambios de la temperatura. No, que aquí eran varios acordes los que tocaba. Entonces, pues ya se habían acostumbrado porque sabían de otra leyenda que ahí habitó la familia Feliu, de un panameño español que llegó a Querétaro, que fue encargado o propietario una temporada de la hacienda de Chichimequillas, y tenía una hija que era la Rorra, Aurora, le decían la Rorra, otras dos, que la famosa Rorra, muy guapa, conoció un día al marqués de Brence, un marqués de Brence que yo he buscado antecedentes del famoso marqués de Brence y no los he localizado, que sin trato, sin noviazgo previo y sin nada, le habló al señor Feliu pidiéndole su mano y vino a Querétaro. El señor Feliu tenía propiedades aquí, Chichimequillas, esa casona y en México. Y entonces en una vez que fue el señor Feliu con la hija, la vio desde lejos y le gustó para esposa. Le pidió la mano y le dijo que venía a Querétaro para formalizar esto. El marqués llegó en su carruaje todavía, estuvo parado el carruaje en la calle de Posadas, hoy Pasteur, y ahí hubo un convivio en el patio. De ahí el marqués le dijo a la Rorra que lo acompañase a dar un paseo en su carruaje, a la Alameda, 2 cuadras y media, ¿no? Ujú. La leyenda decía que inmediatamente dieron la vuelta y regresaron, y desde que regresaron, la Rorra Feliu ya no fue la misma, que se retiró a su habitación, el marqués se fue, se acordó la fecha de la boda, etcétera, y que ya la Rorra ya no comía, se empezó a enfermar, la llevaron con los médicos y no mejoraba. Entonces estaban ya preocupados porque venía la boda y la muchacha estaba enferma. Y un día se perdió y no la encontraban hasta que uno de los mozos dijo, pues hay que buscar en el pasadizo, porque ahí hay un túnel, ese túnel es una gran acequia, está en el segundo patio, y que abrieron donde nadie entraba, pues, una puerta ahí X, y abrieron y estaba la Rorra en los escalones, estaba tirada y en la mano tenía una carta, papel. Leer el papel, vieron que estaba muerta, y ven el papel y pedía perdón a Dios. Imagínate, ¿no? Pedía perdón a Dios, a su familia, a sus padres, porque ellos nunca la habían educado así. Y el motivo era porque el marqués, en el viaje que hizo, en el recorrido a la Alameda, le dijo que si ya se iban a casar, pues que fuera suya. Eso para ella fue Un insulto. un insulto, una ofensa, porque la juzgó mal el marqués. Y la acabó ella suicidándose. Entonces se decía que el fantasma de la Rorra Feliu aparecía por ahí. Todavía los vigilantes, un día que grabamos ahí, le pregunté, oiga, ¿y en la noche hay algo aquí? Dice, pues de repente vemos a alguien, que una sombra que está sentada aquí en la pila junto a la pared, y luego se oyen arriba ruidos. Pues nadie investiga, ¿no? Nadie averigua. Doc, ya sacándote de el giro de 190 grados. Hablaste del Marqués, ahora vamos a remontar un poquito a tu municipio donde radicas ahora en el Marqués. 161 años de realizar el Vía Crucis, la procesión, todo en vivo. Y yo se lo dije aquí la semana pasada, tuve aquí a todos los actores, que no le piden nada a lo que se realiza en Iztapalapa. Había un señor ahí, don Santos, que en un libro que hicimos con Seferino Ramírez, de La Cañada, costumbres, tradiciones, personajes, empezamos a entrevistar a este tipo de personajes. Él que era el encargado de los tribunales, porque lo que vinieron aquí son parte de los tribunales de Exacto. Jesús. Don Santos me sacó los parlamentos, que es los diálogos que tienen ahí los actores que van a intervenir, lo que deben de decir, cómo deben de estar. Era de 1882. Me lo sacó, tuve yo en mis manos, los estuvimos viendo, y lo guardaba él como un tesoro. Él fue presidente de los tribunales. Sí, es muy antiguo. Al principio se realizaba en el templo, en el atrio, como era todo. Y con el paso del tiempo dijeron, pues tenemos aquí el Cerro del Bautisterio, ¿por qué no lo hacemos
en el cerro. Más real. Más real, darle realidad. La situación del cerro tiene como 60 años. Sí, la antigüedad se remonta hasta la antigüedad del pueblo, pero fue por etapas. Y esta etapa de Don Santos, pues se puede decir que es el parteaguas entre la antigüedad tradicional de fuera del templo y todo esto, hasta la modernidad ya cuando pues se sabía que en Sevilla se lleva a cabo, que en Tasco Guerrero, San Luis Potosí. en San Luis, y después ya llegó aquí a Querétaro con la procesión del silencio, con todo esto, que la procesión del silencio ya 60 años, que ahí se inicia con Sarbelio Moreno, el arquitecto Sarbelio Moreno y los Caballeros de Colón, los Espinosa, un grupo de mucha religiosidad, pues quieren hacer algo que, vámonos a la época, no estaba permitido las manifestaciones religiosas en público, solo dentro de los templos, Y dentro del atrio nada más. dentro de los templos. Entonces esto para ellos significaba un reto porque pues, las autoridades aquí, incluso Saturnino Osornio no aplicó muchas de las leyes, calles, etcétera. Aquí había cierta tolerancia, fuera de cuando estuvieron aquí ocupados por los revolucionarios, con Venustiano Carranza, con Francisco Villa, pero más con Villa, que a los sacerdotes los llevaron a México, detenidos en un vagón de ganado del ferrocarril, todo eso, o que el doctor Siurop quemó los confesionarios con el pretexto de que como ahí había mucho microbio para evitar contagios, evitar una epidemia en Querétaro, pues quemó los confesionarios. Para Sarbelio y este grupo fue muy difícil. Era la época de la misa a gogó de Mariano, cuando él quiso dar una innovación de jalar a la juventud. Ya en esa época ya eh, había cambiado la iglesia el hecho de que estuviera el sacerdote de espaldas a los feligreses, ya era de frente, ya la misa Sí, ya porque no, antes el cura nada más era de frente y te dan la la espalda. misa ya no era en latín, entonces ya empezó a ser en español, castellano. Entonces ya estaba un cambio y Mariano llega con la famosa misa universitaria, la misa a gogo, que se conoció así, y empezó a jalar mucha gente, porque la iglesia durante siglos se ha mantenido igual, 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 tradicionalista, recalcitrante. El Papa Francisco empezó a cambiar esto, el primero, Juan Pablo I, que empezó a hablar de Disneylandia, de Walt Disney, etcétera, que quería humanizar, acercarse a los fieles. Entonces empezaba a dar ese cambio aquí en Querétaro, la misa a gogó, empieza lo de la procesión del silencio, con algunos problemitas, porque también no solo en el catolicismo había ciertos movimientos, ya habían llegado aquí otros grupos, pues de ciertas doctrinas afines al cristianismo, pero no tan como estábamos acostumbrados. La primera procesión del silencio se empezó a volantear por un grupo de gente ahí en contra de la procesión del silencio. Hubo manifestaciones, hubo abucheos, incluso Víctor, uno de los que estaba ahí, y te digo, sé los nombres, pero pues por discreción y por respeto y todo eso han pasado los años, son ahora muy conocidos profesionistas, me lo reservo. Pero llevaron tachuelas, van descalzos los penitentes ahí, con sus Para que se cadenas, lastimaran. quieren sufrir, pues sufran, y les aventaron puños de tachuelas aquí en 5 de Mayo. Era difícil este cambio. Fue pasando el tiempo, se fueron iniciando las cofradías en Convento de la Cruz. Se tomó en serio con preparación espiritual, con ayuno, con confesión para que salieran en el mejor estado posible. Y se ha conservado esa tradición bonita, un, un punto más para las tradiciones de Querétaro. Y en la Cañada, que ahí ya son 161 años, Doc, que lo hacen en vivo la representación. Sí, al principio pues era, te digo, en los atrios, pero los 60 años, un poco más, los tiene ya en el cerro. Eh, es muy bonito en la Cañada porque lo toman muy en serio. Se preparan mucho tiempo. Su vestimenta y todo se lo va
cada uno lo va costeando. Sí, aquí lo dijeron. Entonces ellos compran sus atuendos, lo más apegado posible a lo que eran los centuriones, el manto de Jesús, la Verónica, pues todo lo hacen muy bien. Como La Cañada es un pueblo de tradiciones, de costumbres muy arraigadas. Como en La Cañada nace Querétaro, porque de allá de pueblo de indios de La Cañada se extiende hacia Querétaro como pueblo de indios. Y las autoridades eran indígenas al principio. Empiezan a llegar los españoles en el año 1650 a sentarse aquí, mineros, ganaderos, etcétera, pero empiezan a tener el prurito de que la corona les reconociera como ayuntamiento ya español, no como pueblo de indios, como república de indios. Entonces ahí se da el caso de Don Fadrique y del cuando estaba el presidente del ayuntamiento y le jala el faldón porque él quería ir al frente en la procesión de Corpus. Era la religiosidad. Entonces todo esto empieza a pegar en algunos aspectos, pero en otros, como el aislamiento de la cañada, hizo que los lugareños se conservaran. Era una población indígena que decían, los de la cañada se casan con las de la cañada, endogámico 100%. Esto ya empezó a abrirse ya en el siglo pasado, cuando pues no solo era la fábrica del Hércules, donde iban a trabajar los obreros de la cañada, no solo la floricultura, que eran las mesas de flores que enviaban diario por ferrocarril, de la estación de Hércules se la llevaban a México, las cortaban en la madrugada para que no se marchitaran, las frutas y los manantiales. Frutos ahí, la ciruelilla, guayabas, manzanas, perones, nísperos, muchas capulinas, muchos que han desaparecido ya que la gente pues ya no las conoce, no ha oído hablar de ellas. Pero estas tradiciones se conservaron y las han mantenido hasta la fecha. Cada barrio tiene su santo protector, porque pues, escogían un santo protector, pero uno de los que más presencia tuvo fue el apóstol Santiago y San Pedro y San Pablo, porque antes era San Pedro y San Pablo. Incluso don Santos me enseñó unas fotos de lo que le llaman cámaras, que son unos cañoncitos que se ponen en el piso, pero se retacan con pólvora, tabique, un taco ahí que le llaman como si fuera una escopeta, pero así, y tienen para una mecha. Entonces se avienta el camarazo, que truena, pero bonito. Y en la cañada, como estamos entre dos muros de piedra, entonces un cohete de 15 pesos ahí te truena como uno de 800, ¿no? Por Lo cerrado, ¿no? por lo cerrado. Sí, el viernes hacen un recorrido, ya fue el viernes de Dolores, el domingo de Ramos, y el jueves y el viernes hay eventos allá, pero el viernes temprano salen los personajes que van a escenificar los tribunales de Jesús, el juicio de Jesús. Lo van a condenar, lo van a crucificar, pero para todo hay un parlamento, hay un ritual apegado, pues muchos se traen de 100 años. Los diálogos, muchos son de 100 años que se han conservado ahí. Sí, algunos se han modernizado, pero se ha conservado lo básico. Salen ellos, recorren toda la avenida Emiliano Zapata hasta el Socavón con un tambor, marcha así luctuosa, media fúnebre, y van recorriendo y llegan al Socavón y regresan. Y ahí, ¿De allá para acá o de aquí para allá, doc? de donde está la antigua presidencia Ajá. del templo de la Cañada, salen hasta el Socavón Hasta allá y por donde tú regresan. vives, pero de aquel lado. No, hasta el Socavón, hasta el fondo es una callezota, Emiliano Zapata. Sí, es cierto. Sí, Emiliano Zapata. Pasando la unidad deportiva de aquel lado para allá. Sí, pero han heredado de la antigüedad a Judas. A Judas lo cuelgan, ¿eh? Pero Judas antes hace estropicios en el pueblo porque es Judas y sus encuerados. Así conocen los parlamentos, así vienen. Y los encuerados tienen, pues, como personas de mal, van naciendo con la gente, las van empujando, van tratando de portarse mal,
Pero Todavía lo acostumbran. Ese no me ha tocado ver ese. no, eso. mira, es algo que solo conociendo los que salen ahí son los encuerados de Juras. Los panaderos ahí, como era el señor Avendaño, tenía un obrador ahí, hacían unos panes y todavía lo siguen haciendo, bolillos de ese tamaño, que incluso tienen armazón de carrizo adentro. Y esos panes tienen un ritual porque no van ellos a que se los den, se los tienen que robar. Ah, ya. Entonces al que le van a robar, pues ya se voltea para otro lado y ya sabe que van a pasar los encuerados Y le van a robar y el le pan. van a robar los panes. Entonces, la gente de bien los persigue, nunca los alcanzan porque es parte del ritual. Ujú. Nunca los alcanzan, no los golpean ni nada. No como en Carrillo con las 3 caídas, ¿no? Hay una anécdota ahí porque pues habilitaban los sacerdotes, ahora arrepiéntete tú, ya no tomes porque va a ser el Cristo. Así era antes, ¿eh? Ahora ya se preparan. Entonces, dicen que en una ocasión, pues iban flagelando a Jesús y este era un alcohólico en rehabilitación y los que lo acompañaban, pues no han de haber sido muy santitos. Y a uno de los que iba ahí le da un chicotazo de a de veras. Entonces voltea y le dice, ya te vi de Tavares, ya te vi de... Se la sentenció ahí, ¿no? Entonces le dieron otro y aventó la cruz y corrió para su casa. De los que iban ahí del grupo, había uno que era policía. Entonces el policía llegaron a la casa, pues que no tenían a quién crucificar, y le dijo, ríndete Jesús, estás copado. Son anécdotas de Sí. diferentes partes, es de Carrillo. No, en la Cañada todo es con mucha seriedad. Hay ese sentimiento del pueblo que se sienten depositarios porque son herederos. Allí no hay mayordomías como en otros lados, es la herencia. La familia te hereda, tú vas a hacer esto y desde chiquito te van educando qué es lo que se debe de hacer. Y qué raro que ahí en la cañada todo termina a las 3 de la tarde, ya a la hora de la crucifixión. Y ya en la tarde creo que nada más hay una oración, pero ya no, ya por la tarde noche ya no hay esa clásica procesión del silencio. No, ahí no. Después hay una misa el domingo, ahí junto al monumento de San Pedro. Pero sí, el preparativo, todo el pueblo durante todo el año está aportando. Hay, hay un patronato, hay un comité, los encargados de esto traen una charolita de plata y un San Pedro de plata, que eso poca gente aquí en Querétaro pues no lo conoce. Eso es el boleto de presentación para poder pedir cooperación, porque ya ves que hay vivales. Sí, no. Entonces llegan con eso y cada 8 días empiezan a recorrer comercios, Ya la casas. gente ya sabe. La gente ya sabe, entonces hace el esfuerzo, aportan ahí para todos los gastos que hay, de el castillo sobre todo, los cohetes, porque pues ese día hay menos cohetes que en la fiesta de San Pedro, que ahí llegaba una camioneta de 3/4 tonelada. Ha sido el pleito de los sacerdotes, que por qué tiran ese dinero, por qué queman tantos cohetes, que por qué mejor no dan eso a la iglesia. Y un día le pregunté a uno, y con ese ingenio que tiene ahí en la Cañada, le dije, oye, ¿por qué no se lo dan a la iglesia? Me dijo, no, doctor, es que ahí vemos dónde está nuestro dinero. Y muy cierto. Ahí vemos dónde está nuestro dinero. Muy cierto. Fíjate que yo tuve la oportunidad de presenciar por primera vez en mi juventud una procesión del silencio allá por los 70s en San Luis Potosí. Me gustó la seriedad, el profesionalismo, hasta cómo van El las ritmo. cofradías, muy bonito. Aquí en Querétaro me gusta la procesión del silencio, pero hay algo ya que está haciendo que se pierda. Y ya la gente se pone a los lados, ya están los ambulantes, ya no se aprecia con esa seriedad, con esa similitud que todavía me tocó ver aquí en las crucis. Hay algo que ya no tiene esa sensación, esa chispa que siempre tuvo la procesión del silencio en Querétaro. Los tiempos van cambiando. Las primeras procesiones del silencio
en cada estación, en cada esquina. José Antonio Romero Santoyo, hermano de don Jesús Romero Santoyo, gerente de la radio en Querétaro, locutor también. Toño tenía una voz grave. Entonces imagínate en el micrófono a Toño, que era declamador, era un tipo que declamaba junto con Alfredo García, otro locutor. Don Antonio en cada esquina declamaba pasajes alusivos a la procesión del silencio. Y Murúa, le decíamos Coché Murúa, un chaparrito con cuello muy cortito, tenía una voz para las saetas. Haz de cuenta que estabas en Sevilla, aquí en Querétaro, por la voz de don Antonio Romero Santoyo y de Coché Murúa, que pues, era hijo de la familia Murúa, muy conocida aquí en Querétaro. Pues fue desapareciendo todo esto. Eso lo viví una temporada, me retiro. 10 años después que regreso, pues ya había más gente, ya se comercializaba más en la periferia, pero seguía siendo lo mismo en la cruz, ahí se reúnen, pues las cruces son de pirul o de mezquite. Yo de broma decía que iba a mandar a hacer con un carpintero una cruz de triplay y que para qué iba la presión del silencio, y yo no tengo pecados, ¿para qué voy a Claro. pedir perdón, no? Y fíjate que ahorita lamentablemente, lo voy a decir con todo empacho, como que se va a perder un poco la tradición, porque está invadido el centro histórico. Esta señora Paula Porfirio, incondicional de Gilberto Herrera, que es la que está de plantón permanente, te has de acordar de la época del sexenio de don Enrique Burgos, que las fiestas que le hacían los ambulantes. ¿Te acuerdas todavía a finales del sexenio de Mariano Palacios cómo te invadían todo Corregidora, los ambulantes de ambos lados? Y ahorita lamentablemente Querétaro ya está invadido, todo el Andador Madero, y ahorita se viene la otra bronca porque los que venden pan de temporada de Semana Santa, hay una necesidad de estos, ya no sé si sean artesanos o supuestos artesanos, con eso que ahora ya todos se vanaglorian de los derechos humanos. Ya no sabemos, pero como que esto ya le viene a dar al traste a las tradiciones de Querétaro. Alentado por gente que no vivió esto, que no siente la responsabilidad como cretano de conservar nuestras tradiciones, nuestros monumentos, y que pues se va a incrementar en los próximos meses, Víctor, porque ya es una tendencia. Recuerda tú los cambios que te ha tocado vivir aquí del gobierno, siempre como hay manifestaciones, los maestros de por medio, inconformidades, todo esto. Y pues a mí me llamó la atención cuando estábamos en la época de Enrique Burgos, que decíamos, ¿cómo es posible que una viejita con un diablito y un guacal cierre Corregidora? Es cierto, Es es tan cierto. fácil quitarlo, pero ¿qué tal si Carlos Salinas de Gortari como presidente decía que no se les tocara? Sí, pues te has de acordar, Doc, tú lo debes de saber mejor que yo. Cuando López Mateos, que las damas indígenas se ponían a bailar, indígenas o inditas, alrededor del Zócalo y dijo, no me las toquen. Y Echeverría fue peor, populismo de Echeverría. Sí, es muy difícil este manejo, pero sí es triste porque qué bueno que nos tocó vivir, pero tenemos la capacidad de comparar. El que va llegando a Querétaro recientemente, pues le cae de novedad, pero los que hemos visto a través de 83 años que tengo, cómo ha evolucionado la Ujú. ciudad, en unas cosas para bien Y en y en otras cosas otras para mal. no para tanto bien, ¿no? Ahora yo veo, entre ellos se quejan, y yo aquí me pongo del lado del comercio establecido, es competencia desleal, porque ellos pagan todo, todos los permisos sabidos y por haber todo, porque el reglamento lo exige. Pero esta gente afuera no. Pero entre ellos mismos es la competencia desleal, porque ves una conserga de puestos de la misma, de esto, ¿a poco todos venden en la misma capacidad? Cuando ya detecté que tan solo una señora tiene más de 15 puestos a lo largo. Dicen, ¿qué? Y ya no son artesanos, ya made in China, la mayoría. Disfrazados de artesanos. Sí, ya.
Doctor, ¿y qué nos espera aquí en un futuro con tu experiencia, con todo esto que has vivido, con tú que eres una enciclopedia ambulante, así lo digo y lo sostengo? ¿Cómo visualizas Querétaro de aquí a 10 años? Uno de los problemas serios de Querétaro es el agua. A mí me extrañó de que una gente, no digo nombres, pero se va a saber quién, preparado y doctorado y no sé qué tanto, que escatime que a futuro Querétaro pueda asegurar algo. El agua más cara es la que no se tiene. Y aquí en Querétaro, pues por eso tenemos el acueducto, porque en 1726 ya estaba en construcción esto por la escasez, la contaminación del agua. Con 10,000 habitantes, con 15,000 habitantes, con epidemias, todo lo que se padeció. Vino el acueducto 2 que vino a solucionar mucho. El agua, pues sabemos de dónde viene y que es un agua tratada, pero que nunca les cayó el 20 acá porque decían que eran unos manantiales del infiernillo, etcétera. Nunca se pusieron a investigar. Pero por la cercanía aquí, la presa del Batán, pues el agua de ahí empezaron a decir que era de drenajes y empezaron a manejar la situación para tirar un proyecto. Se han tirado proyectos en cuanto al confinamiento y la disposición final de residuos. Aquí el famoso Simari que se iba a poner, donde en una especie de horno de microondas se destruye todo y trabaja con la misma energía que está desprendiendo lo que está consumiendo. Y después de cada tonelada sale 1 kilo de cenizas ya inertes que se pueden depositar en un centro de confinamiento, no la basura como llega sin clasificar. Eso lo tiraron por un asunto político, porque empezaron a hacer rumor entre el pueblo en Tolimán de que ya había hombres embarazados y niños con anencefalia, y lo cree la gente, Víctor, Sí, lo caray. cree de veras. ¿Qué se puede esperar de un pueblo que cree en apariciones? Pues somos creídos, ¿no? Cualquier cosa es muy creíble. Entonces avisura un panorama de incertidumbre, Doc. El agua, el agua, ese es el principal problema. El agua antes estaba a 7 metros, a 60, después se fue a 300 y ahorita pues está bombeando en ocasiones aguas fósiles. Son aguas con un alto contenido de minerales, etcétera. El agua aquella que llegaba de la cañada tibia, que no necesitabas calentador, pues ya quedó como una referencia romántica. Y pues, ¿qué va a pasar a futuro? Ah, ok. Con Mariano Palacios a la Cámara nos llegó que se tenía que modificar el reglamento de tránsito porque ya había 35,000 vehículos en el estado de Querétaro. Ya era un drama en aquella época, en 1985, 86. Imagínate ahorita que andan circulando, más o menos se calcula, porque hay muchos piratas de otros estados que no los toman en cuenta, pues alrededor de 1 millón de vehículos. Fíjate que estás tocando un tema muy, muy cierto y muy delicado. Eh, ya, bueno, pues, dicen que el mejor confesor era el taxista, ahora ya los del Uber también dicen que son los que se enteran de todo. Pero un taxista me comentaba a mí que las agencias de coches están vendiendo bastantes autos, o sea, mínimo de 120, 130 autos diarios. Y si dice, y nos quejamos que no hay dinero en Querétaro, que dicen que no hay dinero, pero todo el mundo está comprando carros. Y si a eso le sumas, Doc, que diario están llegando, ¿cuántas personas por semana? 120 diarias. Entonces la cantidad de problemas es bastante. En la época de Echeverría, don Juventino Castro recibió la indicación del presidente Echeverría de la descentralización, desconcentración de varias secretarías, y don Juventino fue el distanciamiento de Juventino Castro con Echeverría, porque don Juventino, sí, señor presidente, serán bienvenidos siempre y cuando me dé usted para la infraestructura. Muy, muy, muy buena respuesta le dio Pues ahí. sí, estoy abierto, pero deme con qué los voy a recibir, con qué agua, las calles, servicios, todo esto. Y la respuesta de Echeverría. Fue la soberbia y entonces empezó a marginar
a don Juventino. Y a don Juventino se debe la creación del Centro Universitario del Cerro de las Campanas. Ya no lo convocaron a él como el gobernador. A los 3, 4 meses, Antonio Calzada estaba inaugurando el Centro Universitario del Cerro de las Campanas. Entonces dice, pues Guadalupe Ramírez y Antonio Calzada, pero no, fue Juventino Castro. Fue el promotor. Fue el promotor, estuvo permutando terrenos de la Federación. El Cerro de las Campanas era un parque nacional. Parque Nacional Cerro de las Campanas, prohibida la cacería, igual que el cimatario. Entonces don Juventino empezó a canjear, a permutar terrenos con la Secretaría de Agricultura. Los viveros del Cerro de las Campanas los cambió a Calamanda, les dio terreno en Calamanda a la Secretaría de Agricultura. Y esos viveros se ocuparon en la Facultad de Enfermería, el Club de Leones, Colegio Médico, el ISSSTE. Todo eso fue por iniciativa de don Juventino Castro. Fíjate qué interesante esa historia, Doc. Doc, pues te agradezco que hayas estado aquí conmigo un ratito. Nos vemos ya en un mes, José Manuel. Para ya que hayan pasado todos estos festejos y ya empecemos a hablar de política, Doc, ¿cómo la vas a percibir? Más con esta nueva apertura que tiene el Partido de Acción Nacional, que hoy en la mañana la decíamos allí al dirigente estatal. Pues sí, se abre el partido a la sociedad. Vamos a dejarles el tema calentito aquí a nuestros amigos del PAN. Pero ya hubo por ahí alguien que ya se registró, que les va a hacer la maldad, y yo lo dije desde hace 8 días en la rueda de prensa. Ya no más falta que Gilberto Herrera también llegue y se les registre, ya en son de burla. Madrugar, ¿no? Fíjate que me ha dado gusto que está surgiendo Fuerza Ciudadana. Fue un movimiento político social que no fue, se tuvo que registrar como partido, pero no nació como partido, donde participamos ahí para la candidatura a la gobernatura, porque el planteamiento es bueno, era ciudadano, Fuerza Ciudadana. Entonces ahora ya se está retomando el ¿Con nombre. Movimiento Ciudadano? Fuerza Ciudadana. Fuerza Ciudadana. Va a volver otra vez a la palestra. Vuelve el nombre, me imagino yo que debe de ser el mismo principio. No partido, sino movimiento social, que para participar se tiene que registrar como un partido. Fue lo que vivimos nosotros. Sí, yo lo comentaba porque te has de acordar que tú, de todos bien sabidos, para mí es el innombrable aquí, que ya se les registró en Acción Nacional. Pero ya al momento que está exigiendo que los que aspiran dentro del PAN, los que aspiran dentro del PAN, ya deben de dejar sus puestos públicos. Hoy le dijimos, oye, pues entonces ahora que lleguen a registrarse todo el mundo, va a impugnar a todos y les va a retrasar todo el proceso, porque se la va a llevar en impugnaciones. Tú y yo sabemos cómo se maneja este personaje. Acuérdate con Enrique Burgos que Camacho le dijo, usted no renuncie. Llegó al colegio electoral de la Cámara de Senadores y no lo dejaron pasar como suplente del senador. ¿Sí? Todas esas anécdotas. Doc, te agradezco mucho. Víctor, interesante plática, como siempre. Muchas José Manuel, muchas gracias. José Julián, gracias por estos minutos más. Rayito, muchas gracias. Samuel, tengan feliz inicio de Semana Santa, aunque ya es martes. Pásenla bien. Esperemos que estos festejos sean con saldo blanco. Y la siguiente semana, todavía es de vacaciones para muchos, semana de Pascua. Fiestas de guardar, decía mi abuelo. Fiestas de guardar. Tengan bonitas vacaciones. Dios los bendiga. Estás en Metrópolis Corea.